El domingo se inauguró en el Torreón Medieval de Setenil una exposición del pintor Amalio del Moral. Al acto asistió la hija del pintor y dos responsables de la fundación que recibe el nombre del dibujante, poeta y sobre todo pintor. Pintor del campo, pintor de los gitanos, pintor de la Giralda. Además, estuvieron presentes la delegada de Cultura de la Junta para la provincia de Cádiz, el alcalde de Setenil, el hermano mayor de la Hermandad de los Blancos y la cabeza organizadora de esta exposición, Pedro Andrades. Antes de abrir la exposición, todos dedicaron unas palabras al público allí presente. Todo esto empezó cuando Antonio del Monte colgó en Facebook una foto de este cuadrito. Obviamente ya despertó mi curiosidad por saber de quién era ese cuadro, que no lo tenía controlado, y claro, cuando vi que era la Fundación Amalio me fui hacia ellos y tardaron exactamente, yo creo que, Manuel, tardasteis un segundo o dos en decir que sí, que venían los cuadros para Setenil. ¿Dos? Medio quizás, ¿no? Bueno, pues no solamente vino ese cuadro, han venido esos dos cuadros, sino que además nos ofrecieron muy generosamente que vinieran otros 4 cuadros más de la colección Paisajes con Alma. Yo creo que en Setenil nunca hemos tenido una exposición de este nivel. Hay una página web que dice fundacionamalio.com, ahí está dicho todo. Únicamente voy a referirme al año 1995, el 11 de febrero de 1995, Amalio moría. Pero el día 3 de ese mes registró la fundación y a esa fundación le donó 365 cuadros de su obra para que permaneciera en el tiempo y, como todo buen artista, para que trascendiera en el tiempo. Allí está en Sevilla, en la Plaza Doña Elvira, en el barrio de Santa Cruz. Estáis todos invitados. Pero estos segundos que tengo de más, quiero decir también una cosita que me ha llegado a mí mucho de aquí del pueblo, y en particular, cuando una iniciativa sale para adelante, siempre hay un alma que la mueve esa iniciativa. Ese objetivo a conseguir, siempre hay una persona detrás. Y esa persona, en este caso, es uno de vuestros ciudadanos, que ha conseguido poner pasión en la exposición porque está apasionado por vuestro pueblo, porque quiere que vuestro pueblo esté por encima de todo. Y ese hombre se llama Pedro Andrades. En los años 70 ganó la beca Juan Mar para hacer un estudio sobre el paisaje andaluz. De ese paisaje andaluz pintó 45 cuadros, pintó 5, creo que fueron 5 de Setenil, el resto está en Estados Unidos, o sea, en colecciones particulares. De todas formas, le encantaba, y yo conozco Setenil de venir con él, él se quedaba pintando y nosotros veníamos, yo tomaba algún apunte y nos quedábamos viendo el pueblo, que nos parece un sitio maravilloso, además donde la naturaleza... Mi padre además era de las personas que le gustaba los pueblos, él iba exponiendo sus cuadros en camas, en todos los pueblos, en los palacios, iba exponiendo sus cuadros en todos los pueblos porque la cultura tenía que ser para todos, no simplemente para los que están más cerca de la cultura, sino para todo el pueblo. Entonces, los personajes de mi padre son siempre personajes andaluces, con un perfil de trabajadores, de a estos que no le han hecho caso a absolutamente nadie. Esas mujeres, yo creo que tiene mi padre allí en la fundación el cuadro más feminista, que se llama La pobre desmontable, y es una mujer enlutada, vestida de negro, joven, que la cogen, la quitan, la ponen, la visten de Semana Santa de mantilla, pero cuando le interesaba entonces al hombre o a quien fuera o a las autoridades. Entonces ese mismo que tenía mi padre por las mujeres y los hombres andaluces es algo que es bastante llamativo, y sobre todo, como dijo José María Requena, andaluz total. Yo trabajo junto a María José, Manuel Caballero y muchas personas para que el silencio de la figura del pintor Amalio García del Moral perdure y no se disperse. Por ello trabajamos para que 6 cuadros de la exposición Paisajes con Alma, porque Amalio no ve el paisaje como algo aislado, sino lo ve como algo antropizado, donde digamos, la presencia humana está bastante presente, da la redundancia. Entonces, bueno, además de esos 6 cuadros, he de destacar la tactopintura que hemos traído. Amalio hizo, como decía María José García del Moral, la presidenta,
Amalio era un artista total, era un artista, decir que es un artista inclasificable en cuanto a técnicas, en cuanto a estilos. Y Amalio aquí en Setenil no vino en el año 70, vino más allá, vino antes, en 1968 ya hacía cuadros, venía con su hija María José a pintar, iba a los pueblos de Andalucía a pintar. Es un lujazo para Setenil tener hoy aquí 6 cuadros de Amalio, es un lujazo. Y creo que una apuesta, representa esto una apuesta decidida del Ayuntamiento de Setenil y de los setenileños por la cultura y el arte. Cuando yo era pequeño, hace ya unos cuantos años, yo pongo final de los 70, principio de los 80, en la transición todavía, me acuerdo yo del movimiento cultural que había en este pueblo. Había unos chavales que, bueno, puedo decir algunos nombres, los voy a decir: Joselín, Alfonso, Chema, Pedro, Ángel Medina. Iban con sus pañuelos, iban así un poco, no sé cómo decirlo, un poco bohemio, a su manera, y ellos sin ningún medio, o muy pocos medios, pues yo creo que iniciaron un movimiento cultural en Setenil muy interesante, muy bonito, y que, bueno, en cierto modo, los jóvenes que vinimos después, un poquito después, perdimos ese espíritu, ¿no? Perdimos ese espíritu. Yo creo que una exposición de este tipo debe ser un aliciente para que en Setenil y en otros pueblos volvamos a recuperar ese espíritu de sed de la cultura, y de aquí invito a todos los ciudadanos que nos reclaméis a los poderes, a vuestros representantes públicos, más cultura, porque la cultura al final es algo que siempre se va a volver a revalorizar y le va a dar mucho más valor al lugar en que vivimos. Muchas gracias a todos. Y bueno, os dejo que disfrutemos, vamos a empezar a disfrutar de lo que es la obra de Amalio. A mí me une un vínculo que muchos de ustedes saben emocional con este lugar. Yo vivo en Olvera y bueno, y casi he pasado muchas horas de mi vida también aquí, y entonces yo también tengo mi corazoncito en este sitio, así que todo lo que se haga desde aquí y todo lo que Setenil vaya a desarrollar, a mí me gustaría también formar parte de ello, ¿no? Además me gustaría, desde la Delegación Territorial también de Turismo, de la que soy titular en la Junta de Andalucía, es importante también que nos sumemos a vender el territorio y a no ir cada uno por su ladito. Y Olvera no será nada sin Setenil, y Setenil no será nada sin Ubrique, y Ubrique no será nada sin Arcos. Y esa es la idea que tenemos en la Junta de Andalucía para la proyección futura de nuestro municipio: vender nuestra marca Pueblo Blanco, en el que cada uno de nuestros municipios venda al que está al lado, y que seamos capaces de, entre todos, generar una marca que nos traiga mucha gente. Y unos dormirán aquí y otros dormirán en otro lado, y comerán y beberán y llevarán regalos de un sitio a otro, y hablarán de nuestros pueblos blancos, y cada uno se llevará en su esencia qué vio o qué sintió en aquel lugar. Y evidentemente los que pasen por aquí por Setenil se van a llevar pues muchas emociones. Agradecer sobre todo a la Fundación Amalio la oportunidad que nos estáis brindando de que podamos conocer parte de la obra de tu padre. Agradecer también a Pedro Andrade, que de alguna manera ha sido embajador nuestro y que ha trabajado porque este proyecto salga adelante, al Ayuntamiento, por supuesto, la Delegada de Cultura. Y bueno, decir simplemente que bueno, la Hermandad de los Blancos, además de tener entre nuestros fines, como puedan ser el fervor a nuestros titulares o otros fines, también están los fines de carácter social, cultural, y creo que con nuestro granito de arena estamos aportando mucho a que este tipo de eventos y este tipo de actos puedan desarrollarse de alguna manera en Setenil. 6 cuadros fueron los expuestos en Setenil, 2 del mismo pueblo y otros 4 que la Fundación tuvo a bien mostrar a los vecinos de Setenil. La exposición permanecerá en el pueblo hasta el 30 de mayo. Oh, you're fight blood.